El pasado viernes 22 de septiembre tuve la gran bendición de asistir a una parroquia cuyo vicario me invitó a dar una clase sobre sacramentalidad litúrgica. Él quería realmente que asistiera yo a tener una sesión de animación litúrgica para sus ministros litúrgicos laicos. Y le propuse yo que hiciéramos de esta sesión una clase de sacramentalidad litúrgica con el propósito de que si son ministros litúrgicos, gran parte de su responsabilidad es hacer que se comunique la presencia de Cristo en la Santa Misa a través del ministerio que ejercen. Así que es importante entender cómo comunicar la presencia de Cristo a través de estos ministerios, pero nadie da lo que no tiene, de manera que resultaba también importante aprender a percibir la presencia de Cristo a lo largo de la Santa Misa. De ahí que la clase se llamará sacramentalidad litúrgica. Los sacramentos son signos sensibles de Cristo invisible. Entonces, entender la sacramentalidad de la liturgia nos ayuda a entender cómo sentir a ese Cristo que está invisible pero que está presente. Y en el caso de los ministros también, cómo comunicar a través de su ministerio la presencia de Cristo. Y resultó una experiencia formidable porque asistieron personas no solamente de la parroquia que invitó Santa Filomena acá en la arquidiócesis de Seattle, sino que también hubo personas que hicieron el esfuerzo de venir manejando en carretera 2 horas y media, 3 horas, a una clase que terminó cerca de las 10 de la noche y a esa hora regresaron a sus casas en la carretera y no les importó el tiempo ni la distancia con tal de aprender. Y eso es realmente algo fantástico. De todas las clases de liturgia que he dado, esta es una de las que más he disfrutado. Era una iglesia grande, estaba llena en un 80%. Y la disfruté mucho porque veía la participación de la gente. Es una clase que te confieso que atravesé un sinnúmero de contratiempos y no la pude preparar. Y eso no me gusta, siempre preparo lo que voy a enseñar, pero en esta ocasión sencillamente no pude preparar nada y tuve que improvisarla. Lógicamente, hablando tantas veces de la liturgia, no era difícil dar una clase, y aunque la clase estaba programada para un tiempo de 2 horas, acabó durando casi 2 horas con 45 minutos y no se movía un alfiler. Todos estaban atentos. Y mira, te digo, aún con personas que vinieron desde muy lejos, permanecieron hasta que terminó la clase, incluso más, porque todavía querían saludarme, llevarse algún libro. Y es que realmente es un tema apasionante, que por eso los tenía atrapados, porque algo que hago en mis clases de liturgia es confrontar a todo el mundo con lo que se ha aprendido mal y desenmascarar lo que se ha aprendido mal, siempre con mucha caridad y respeto, por supuesto, pero con el propósito de borrar la pizarra para tener donde escribir lo que sí es la liturgia, lo que sí enseña la iglesia, lo que sí norma la iglesia acerca de la liturgia. Pero te digo, algo que a mí me emocionó mucho fue ver la gran participación que tuve en esta clase, y me emociona mucho ver cómo cada vez que estoy hablando de liturgia voy teniendo más auditorio. Incluso hay personas que ya nos conocemos porque, aunque sea la misma clase, están una vez más ahí presentes. Y algo que me emocionó todavía más fue por primera vez en muchísimo tiempo, en años, ver no a uno, sino a los 2 sacerdotes de la parroquia presentes de principio a fin. Padre vicario, que tuvo la gentileza de invitarme, a cargo de la comunidad hispanoparlante, con el mismo párroco, estadounidense él, pero que entendía español. Y es rarísimo que estén los sacerdotes presentes en mis conferencias, y más que estén todo el tiempo. Y a mí me emocionó mucho verlos a los 2 junto con todas las personas que asistieron. ¿Por qué no asisten los párrocos ni los sacerdotes a mis conferencias, aun cuando ellos mismos me invitan en ocasiones? Cuando me invita un sacerdote y no está presente, es siempre porque está ocupado y no puede asistir. Pero hay ocasiones en que no me invita directamente el sacerdote, él simplemente autoriza lo que le propuso su consejo pastoral o alguien que le fue a decir. Y algo que también sé es que hay sacerdotes que no asisten porque piensan que ya saben lo que voy a exponer.
Y la realidad es que no necesariamente es así. Y cuando vemos la cantidad de errores y de abusos litúrgicos que se cometen, nos damos cuenta de que hay una carencia en su formación litúrgica o una deficiencia en su formación litúrgica, cosa que es una realidad. Es una realidad que desde hace muchísimos años la formación litúrgica de los seminaristas y después de los sacerdotes es escasa, es la realidad y muchas veces incluso incorrecta. De ahí que el Papa Francisco tenga la imperiosa necesidad de que en la Iglesia se tome conciencia de la necesidad de una sólida y correcta y profunda formación litúrgica tanto para sacerdotes como para laicos, y por eso el año pasado nos envió a toda la Iglesia aquella carta de Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Y también sé que hay ocasiones en que hay sacerdotes que no asisten a mis conferencias porque les da cierta, ¿qué será? Como pena que no vayan a ver los feligreses de su parroquia que están aprendiendo, porque van a decir que cómo va a llegar un laico a saber más que el padre, les da pena y mejor no se aparecen. No, mal hecho, son actitudes que son infantiles y que son incorrectas, porque la realidad es que estamos, como siempre digo, estamos en esta vida todos para ayudarnos a todos. Y así como los sacerdotes nos dan una ayuda impresionante cada vez que celebran uno de los sacramentos, por ejemplo, cada vez que nos dan una bendición, cada vez que nos escuchan, cada vez que nos aconsejan, la realidad es que también hay quienes podemos ayudarlos en algo, en este caso en aumentar sus conocimientos litúrgicos. Cada quien tiene el camino que Dios le ha marcado. A mí me ha marcado un camino de formación litúrgica, me ha abierto puertas a centros de formación que no todo el mundo tiene acceso a ellas. Simplemente el Pontificio Instituto Litúrgico del Ateneo San Anselmo en Roma, que es la máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia Católica, y donde he podido ya realizar 3 cursos de especialización, uno de ellos acerca de la proclamación de la palabra de Dios, un curso de especialización para lectores. Y lógicamente que todo eso que he aprendido en estos cursos y en los que seguiré tomando ahora que ya tengo acceso a esta universidad tan prestigiosa, es que obviamente haría mal si me quedara todos esos conocimientos. A mí me sirven mucho para que mi participación personal en la misa sea cada vez más consciente y cada vez más plena, con los efectos espirituales y de fe que eso conlleva. Pero mal haría en quedarme todo eso. Entonces es algo para compartirlo. ¿Y cómo se comparte? Enseñando a todo el que se deje, tanto laicos como diáconos como sacerdotes. Así que por esa razón estaba yo sumamente emocionado y feliz de ver a estos 2 sacerdotes atentos a la conferencia. Por ejemplo, algo que me gustó fue hablar, fíjate, a propósito de este curso de especialización que tomé en Roma acerca de la proclamación de la palabra de Dios, establecer la diferencia entre leer en voz alta, con voz clara y sin equivocarse desde un ambón y proclamar la palabra de Dios. No es lo mismo. Es una técnica diferente. Y dominar la técnica de la proclamación ayuda a que la celebración se realice con arte. Hay un concepto litúrgico, el ars celebrandi, el arte de celebrar. Y la misa se tiene que celebrar con arte, si es que quiere suscitar ese estupor en la gente, en que la gente se quede realmente anonadada al percibir la presencia de Dios de principio a fin. Entonces, proclamar la palabra, a diferencia de leer en voz alta, implica hacerlo con arte, y ese arte se realiza cuando se proclama la palabra siguiendo ciertas técnicas especiales, y en esta clase tuve oportunidad de compartir algunas de ellas. Ojalá hubiera tenido tiempo para más, pero compartí algunas que son importantes y que son suficientes, considero yo, para cambiar la óptica de los lectores que asistieron a esta clase, y que cuando proclamen la palabra lo hagan de una manera más plena, poniendo en práctica este ars celebrandi a través de poner en práctica estos consejos que les di y que les ilustré. Si te interesa aprender acerca de esto, el video está disponible en mi canal de YouTube, Mauricio Pérez, youtuber católico. Busca por sacramentalidad litúrgica, ahí puedes ver el video de esta fascinante clase. Y en verdad aprovecha. Y hablando de esto, si vives en Yakima o estás cerca del área de Yakima, piensen, amigos que siguen estos programas desde Idaho, desde Oregon, tal vez quieran acompañarnos este sábado. No va a ser la clase que di de sacramentalidad litúrgica, es una clase que comprende esto y mucho más, porque voy a impartir en la parroquia del Santo Redentor,
en Yakima, la Masterclass, la Santa Misa, como nunca te la habían explicado. Es una clase de 5 horas. Imagínate todo lo que puedes aprender en 5 horas. Y no es una clase dedicada exclusivamente para ministros litúrgicos. Es una clase para todos, para que todos aprendan realmente a entender y a vivir y a participar en la Santa Misa en plenitud. De una manera consciente, entendiendo todo lo que sucede, todo lo que se hace, por qué, para qué. Y así celebrar la misa de una manera más consciente, para que así cada celebración en la misa sea un encuentro con Dios cada vez más pleno, que dé mucho fruto en nuestras vidas. Entonces, en punto de las 10:30 arrancamos. El registro empieza a las 10 en la parroquia del Divino Redentor, allá en Yakima, en la diócesis de Yakima, en el estado de Washington. Este sábado 30 de septiembre, registro a las 10. Arrancamos 10:30, 5 horas, va a haber un receso con comida, voy a llevar mis libros, así que será una gran oportunidad de aprendizaje, de conocernos. Allá te espero. Eso sí, la clase, y lo digo, lo remarco, lo subrayo, lo sentencio, es solo para mayores de 14 años y vamos a ser muy estrictos en cumplir con este requisito. Porque si no, es una clase larga y no es para menores, entonces empiezan lógicamente los niños a desesperar. Hay momentos que son de profunda reflexión y que ameritan silencio total, y la realidad es que los niños nos traicionan cuando menos lo deseamos. Ya me pasó en esta clase, todo estuvo de maravilla, pero pues sí, hubo muchos niños que, pues nada, simplemente fueron niños que se comportaron como ellos, como niños, pero fueron niños en una clase que no era para niños. Creo que queda claro lo que estoy diciendo. Bueno, y haz todo lo posible tú por formarte en la liturgia. Ve este video que te digo, Sacramentalidad Litúrgica, en mi canal Mauricio Pérez, youtuber católico. Y si te interesa que vaya a tu parroquia y comparta acerca de todo esto, en ese mismo video al final te digo cómo contactarme para hacerlo. Bueno, de hecho puedes ir a semillasparalavida.org/contacto y desde ahí me mandas un mensaje y te explico. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.